Yo, mostrame pañalo, ponelo. Señor Julio Cordara, no lo veo todavía, ahí está. Ahí está. Venimos acá, Julito, así te salís bien Él en es cámara. Chicago, Ahí. ni plano ni nada. Chicago es él. ¿Cómo plano? No, No, mirá que- no, dale, no te matas. Con... No me meto con plano. Pero es más chico. El tipo de Chicago es él. Sí. Le pregunto por Perales, por las antenas, por qué puerta entro. ¿A quién le puso una carta que no era bienvenido? ¿A quién fuiste? ¿A quién fue el único periodista que pusiste una carta? Que nos peleamos. Ah, sí. Pero Fue bueno, jefe de prensa. no, sí, ¿Fuiste jefe de prensa, pero Julio? en ese momento que. ¿Cómo anda, Julito? Bien, buenas noches. Pero me toreaste, así que bueno. Y bueno, pero así empezamos, un toro vos. Sí, en ese momento yo era el jefe de prensa del club. Para mí, el trabajo del periodista era igualitario entre Y tenés razón. la radio importante que estaba el señor Sí, y la radio FM más chiquita que había transmitiendo el partido. porque entendés de radio. Entonces- El que no entiende de radio, Y estaba bien que los vestuaristas que tenía él se me escabullaban y se me metían dentro de la cancha, pero yo tenía a Carlito Sciorra y a Leo Sursiski que veían y me lo sacaban. Entonces, ¿Quién está? Caballana Samini y uno que me prefiero no nombrar. tengo una gana de hacerle un ping-pong de periodistas partidarios de Chicago. Yo lo conozco a todos. ¿Y qué pasó? Contá qué pasó. no, Yo te maté al aire, abrí un programa y lo Me reventé. imagino. Qué raro. no, pero no, a ver, yo de lo único que estoy tranquilo No, estuviste bien. es que siempre puse en un plano de igualdad al de mayor convocatoria y al de menor. Después si se enojaban. Y bueno. Hubo un día que dos chicos de los tuyos, ¿De los míos, de los nuestros? sí, en cancha de San Lorenzo, si mal no recuerdo, era ¿Chicago jugaba en San Lorenzo? Chicago Talleres. Ah, jugaba de local ahí. Chicago jugaba de local ahí. Entonces, los dos ¿Cómo te pibes puedes acordar eso? Yo no me se acuerdo me meten, nada. los dos pibes se me meten en la cancha. ¿Sabes quién es el culpable de eso? Yo. Con la credencial, y es que está bien. Los volvía loco. El que tiene una habilidad Adentro listo. de la Es que está bien. cancha. Se me metieron con dos credenciales de torneos. Ah, De fútbol. Eso es culpa de él, le metí yo. de la TV. ¿No? Se me meten con las dos cosas. Entonces voy en caro, le digo, ustedes son de la radio, no me jodas. Son de la radio. No, venimos por la tele, nos metió la productora. Entonces fui a buscar la productora. Oh. Y le dije, Petit. ¿vos autorizaste a ellos dos? Sí, me dice. No. Listo, no hay ningún problema. Yo voy a bajar uno de cada cabina y a eso los autorizo yo. Cuando vengan a decirnos quién autorizó a quién, estos dos son tuyos y todos estos son míos. Eso no lo sabía. Y le dijo, no, muchachos. Entonces salieron y fueron afuera. Y no me dejaste hacer la U de primera nota. Escuchá, contemos por qué la presencia de Julio. Julio Chicago. Julio Chicago. Nosotros tenemos la sección, la tuvimos con San Telmo, con una historia particular. Claro, la sección es historias de cancha. Sí. La inauguramos con Adrián Vilacua de San Telmo, que también, digamos, trabajó en prensa, que es un fotógrafo de hace mucho tiempo. Sigue estando en el club. Y vino, contó su historia en la cancha, habló un montón de lo que es la historia de San Telmo, y esta segunda participación de historias de cancha, vamos a tener la historia de Chicago, ¿no? Sí, que hay muchas historias de Chicago. Vos sos un tipo que estuviste en todos lados en Chicago. Yo empecé a ir a la cancha. A ver, yo me acuerdo de las primeras imágenes de Pipí Ceballos. Pipí Mirá, Ceballos, ¿Año? 71, 72, la camiseta blanca con las tiritas verde y negra. Yo en ese momento tenía 9, 10 años. Pero cuando yo me pongo a hablar de Chicago, te digo, el punto basal es desde acá. Te hablo cuando el arquero era Butocali, jugaba Otero, Álvarez, Bordoña, Castelo, Losarte, Mastromauro, Betucci, Prioli, Marzona y Gagliardi. El equipo del 74 de Chicago que queda en el camino en un cuadrangular. La historia está mal contada. ¿Sí? Está mal contada porque un campeonato que era un quilombo, zona norte, zona sur, Copa Campeonato, Copa Competencia, clasificaban 2 de cada zona, se armaron 2 grupos, dos cuadrangulares. En el de Chicago jugaban Chicago, Temperley, Central Córdoba de Rosario y Unión de Santa Fe, aquella Unión de Luque. El Unión de Leopoldo, el Toto Lorenzo. No, 74 en la B. Y Chicago empata en Rosario contra Central Córdoba
empata contra Temperley en cancha de Ferro, los dos partidos con goles de Miguel Bordón, uno de tiro libre y el otro de penal. Miguel Bordón le Boca el 3. Miguelito, sí. Miguelito sale de San Lorenzo y de San Lorenzo viene a Chicago. Mira vos. Juega 72, 73, 74, se va a Chacarita y de Chacarita viene Eusebio Gómez Fantasía, De Freitas, venían como 4 jugadores por Miguelito. Y Chicago juega contra Unión en cancha de Ferro, reventamos la cancha, pero nos hacen 4. ¿Qué dice el hincha común de Chicago? La historia. Se vendió, pero esa Unión era un equipazo, un cuadrazo. Lo pasaba por arriba. Sí. Y de esa zona clasifican Temple y Unión con 2 que venían del otro cuadrangular, de la otra zona. Sí. Y termina ascendiendo Temperley y Unión. Termina ascendiendo. O sea que tu piedra basal con Chicago es de ese campeonato, el 74. Son mis Belgrano, San Martín, Saavedra, por José Paso, son esos jugadores. Vos desde ahí nunca más dejaste, toda la vida estuviste pendiente, sabés todo lo que pasó, todo. Yo, Porque hay etapas, ¿viste? suele ser una zona muy precaria, vulnerable. Mi infancia fue con mi vieja, una leona que me crió. Nos faltaba de todo. Menos amor y cariño, nos faltaba de todo. Y yo encontré en Chicago el lugar donde empezar a sentirme algo. Siendo ver los partidos, me gustaba el fútbol, lo jugaba también, pero el estar en la cancha para mí... Ser parte de algo. Yo no sé si... Es que el fútbol te iguala, ¿no? Yo no sé si yo me lo hubiese propuesto, hubiese sido alguno de ustedes con trascendencia. Lo que sí estoy seguro, que me quedé en Chicago. Por amor. Sí, pero llegué. Porque hoy pone Julio Cordá y sale Chicago. Sí. Y gente como ustedes me invitan, no porque sea Julio Cordá un periodista, me invitan porque soy Julio Cordá de Chicago. Entonces... ¿Qué te produce eso? Felicidad. Yo tengo una frase que me tocó estar de profe, ayudante de profe en la Universidad de La Plata, en la sede de la ESECMA, y yo le trataba de transmitir a los pibes que hay cosas que no se negocian. Y en mi caso, en lo personal, yo me siento sumamente feliz porque tengo credibilidad. Después te puede gustar lo que hago o no te puede gustar lo que hago. Pero tengo credibilidad. Hay 5 personas discutiendo, me pasó en la foto. Che, ¿quién es el arquero ese? Fulano, discutían entre ellos. Llegó yo, entro por la platea, me dicen, ¿quién es el arquero? Y agarro a Eduardo Quinto Pajés, le digo. Y lo que decían Quinto Pajés, se agrandaban, y lo que decían que no era... Se apichonaban. No, en vez de discutir, me decían, mirá, sí, era Tenés Quinto razón. Pajés. Era palabra santa la tuya. Exacto, entonces como que, viste, yo no me doy cuenta de eso. Pero pará, también tenés memoria, digo, porque Claro. la memoria es un atributo también, digo, porque Lógico. por ahí no es para cualquiera, ¿eh? Yo soy una persona que, no, digamos... Vos no tenés sí, memoria, pero para con tu corazón, con tu equipo, ¿no hay un poquito más de memoria que para otras cosas? Pero, por ejemplo, de acordarme, yo te escucho a vos, lo escucho a Sergio, bueno, ahora lo escucho a Julio, y yo los admiro en algún punto cuando recuerdan, no sé, formaciones enteras de diferentes equipos. Incluso aquellos equipos que no son del cuadro del cual son hinchas. Digo, qué memoria, yo no. Pero no, para que lo de él tiene más valor, porque él recuerda todos los hechos. A mí me pasa que el otro día él me cuenta esto de San Lorenzo y yo no me acuerdo nunca que hice un Chicago Talleres. En cancha de San Lorenzo. Y obvio que hice Chicago Talleres. Claro, en San Lorenzo. Pero ¿cuántos partidos hiciste en tu No importa, carrera? pero... ¿Qué si vos trajiste, me Julio? Este es un... Para acá, ¿no? Sí, esto lo publiqué en el 2016. Las vueltas de mi vida. Sí, A ver. para muchos es la historia de Chicago, para mí es mi historia, junto con Chicago, que arranca del año 74 en adelante hasta el 2015, se llama La Vuelta de mi vida, porque tiene relación con los 7 ascensos que tuvo Chicago, 1981, 1991, 2001, 2006, 2012, 2014-2,
Entonces son las 7 vueltas olímpicas y las vueltas de mi vida. Y ahora estoy terminando mi segundo libro, ya está a punto de entrar a edición, que se llama Chicago Enamora, que tiene historias para tratar de entender por qué Chicago enamora y como yo digo que cada uno de nuestros clubes sabemos qué nos apasiona, qué nos atrae, qué nos tiene. Y la pregunta que me la hice es para aquellos que venían por un año de contrato y se enamoraron del club y el hincha los incorporó. Tiene 6 biografías con 6 jugadores que elegí, que para mí dejaron una huella en el club, que son Eduardo Quinto Pajés. Vino un año Quinto Pajés, contámelo de Quinto Pajés primero. Quinto Pajés viene en el Fue arquero clave en ese Chicago. Eduardo viene en el 84. Sí. Chicago sino se termina el vínculo de un arquero que era capitán, líder y referente como era Jorge Traverso, que había llegado a Chicago en el año 78. Claro. Entonces estaba el pelado Sebastián, pero era un pibe. Llegaba Carlito Colchela de Colchela. Y te voy a dar un nombre que no sé si lo sabes, a ver. Pero también fue parte de la vida institucional de Chicago. Hoy es un hombre muy referente del área deportiva, conduce un club que hoy está en primera división, que lo llevó de allá del barro, lo llevó a primera división y lo está haciendo pelear en las copas internacionales. Fue arquero de Nueva Chicago. Ahí me sale el nombre, el presidente de Riestra. El de la bebida. ¿Stinfale? Víctor Stinfale. Víctor fue arquero de Chicago. Es más, Víctor ataja. ¿Le decían el loco Stinfale? ¿El loco Stinfale? No recuerdo el apodo, pero ni sabía que era arquero. Sí, era arquero. No sabía. Atajó en un torneo que se hizo en cancha de Vélez y en cancha de Ferro, llamado Proyección 86, en el 84. Bueno, hemos ido a verlo. Sí. Ahí Víctor fue arquero. Yo era muy joven, chicos, perdón que no. Pero sabía de Proyección 86. Sí, bueno, pero tenía 6 años. Sí, después Eduardo viene el 84, el 85, 86. Para mí, de los arqueros que yo vi, el mejor arquero de Chicago. Un tipo que tenía una fortaleza, cuando salía era imponente y además me regaló su amistad que es más importante. Otro de los personajes es el Monito Acuña. Fue clave. Cuando me enteré de su enfermedad, que no estaba bien, me fui a Santiago del Estero a hacer el reportaje. Falleció hace poco tiempo. Sí, es cierto. Mario Franceschini. Mario fue campeón. Mario Marcelo, el cubano Fernández. Fruta. El cubano Fernández y Leandro Testa son las 6 biografías que... Testa, es cierto. No Gomito. Porque Gomito es nuestro. Claro, salió de ahí. Yo lo que busqué acá es que encontraron esa clase de jugadores que vinieron por un año de contrato, se quedaron y se enamoraron de Chicago. Y Julio, esa historia que trajiste, porque nosotros te pedimos que trajeras una historia, ¿esa historia que trajiste está en este libro? Sí. ¿O no está? ¿La querés empezar a contar? ¿Trajiste algún material para compartir? Tenemos muchos mensajes en el chat, así mucho que Sergio un ratito va a empezar a leer. Sí. ¿Me putean mucho? No. ¿Quién te va a putear? Si te putea que por el pecho, ¿qué va a hacer? ¿Qué historia trajiste? Es un momento de transición entre el hincha y el periodista. Yo empiezo a trabajar como periodista en el año 89 en una de las radios de aquel momento llamadas truchas, las radios que empezaron a equilibrar el aire, empezaron a democratizar el aire. Muchos de nosotros empezamos en esa con tu hermano. Sí. ¿Año? Y 89, 90. 89, 90 fue el despegue de todas las radios. Y mi primera credencial cumplí 35 años hace muy poquitito, que fue Chacarita, Chicago, que la conseguí por un fenómeno que era Cachito Escotón. El informe tricolor. Relator de Chacarita, que era profesor mío en el ICI, Instituto de Ciencias de Información. Yo estudié ahí también. Y fue Cacho el que me consiguió la credencial. Profesor de radio, Cachito. Exactamente. Y Víctor era el compañero que hacía televisión, que también era de Chacarita, pero no me acuerdo el apellido. No. Pues estaban los dos siempre juntos. Pero no ayudaba con la cabeza esa, Benedicto. ¿Cómo te acordás? Bueno, ¿y cómo no me voy a acordar en esa época que estaba Alfredo Berens, Luis Calí con automovilismo? ¿Luis Calí?
Claro, el profesor de automovilismo. Alfredo Berens estaba boxeo y fútbol. ¿Cómo vende Luis Calí? Después estaba, sí, tremendo. Otra Estaba Mancini. Leto y Pons haciendo también radio. ¿también? televisión, claro. Mira. Estaba con esos con esos trabajos. Y en ese momento de transición tengo 3 historias que son... El ayudante de Cato, me Una- acuerdo que era Pablo Guglianoni en aquel momento. ¿Ah, era él? Mira. Yo tenía el pelo largo en esa época. Sí, dale. de 3 historias que fueron concatenadas, que fueron tremendas, de 3 viajes de Chicago. Hay un partido que se juega en San Luis por el Zonal, que esta te la corto así cortita porque no tiene desperdicio. Habían jugado el partido en Mataderos, no había habido inconveniente, llegamos a San Luis, en un grupito estaba un hincha de Chicago, hincha de Estudiantes de San Luis, aparentemente todo en Todo paz, bien. en calma, todo bárbaro, hasta que en un momento de la charla uno de los locales dice: no importa cuántos son, le vamos a dar a todos. ¿Dijo? Sí. Entonces mi amigo el gordo Ángel, que un beso al cielo al gordito, pasa por atrás y ¿a quién le vas a dar, campesino? Le mete una piña, se arma un quilombo bárbaro, tremendo quilombo después con la policía. Tenían comida preparada para nosotros y no alcanzaba. Entonces le dijo: no importa cuántos son, le vamos a dar de comer a todos. Pero como no dijo de comer, Se armó, mirá vos. ¿Todo contra todo ahí? no. ¿Se paró? Sí, después fue con la policía, históricamente. Y este viaje que le voy a contar es para mí el viaje que marca Nueva Chicago, no tengo la menor duda. Primero hay que poner el contexto, ¿no? Estamos Sí. hablando de 1990, mayo de 1990. 90. No era fácil viajar, no había ese seguimiento multitudinario. No, había, en la década del 90 me parece que había mucha menos gente en las canchas. Sí, Después empezó más, pero en ese momento estaba complicado. Y a Chicago le toca jugar el Zonal y el rival era Vancruz de Río Gallegos. El año pasado la gente de Van Cruz, ¿te acordás, Van Cruz? Sí, la, cómo no. la gente de Río Gallegos el año pasado hizo un laburo muy intenso porque se cumplían 35 años de la participación de Vancruz en el Zonal. Y la Claro. participación también más importante de aquella Aquí gente. hasta Río Gallego, ¿eh? Terrible. Yo tardé 60 horas. No. ¿Cómo 60 no hay horas? Sí, manera. por micro sí. y 60 horas tardaste para No allá. es como ahora, no hay como la. Yo tenía un micro que había que pagarlo y me tardaba 38 o 40 horas y me dieron un pasaje en tren gratis y dije: bueno, me voy en pasaje en tren. Lo que no, 90, tren que para, tren que cierra, hay que recordar el momento Sí, histórico sí, del país. sí. El tren se descarrila en Bahía Blanca, No. tiene un montón de horas de descarrilamiento. Seguimos, llegué a San Antonio Oeste. San Antonio Oeste, llegamos a las 2 de la mañana, el micro pasaba a las 12 de la noche y a las 12 del mediodía, así que hasta el otro día tenía que esperar. Bueno, en definitiva, después tomé un micro de San Antonio Oeste a Comodoro Rivadavia y de Comodoro a Río Gallegos. ¿Vos solo fuiste? Solo. Salí miércoles a las 10 de la noche y llegué el sábado a las 10 de la mañana, a las 12 del mediodía. A Peor que todo, vos, venía. a todo esto, Chicago, Pero hay que ir hasta Gallego, escuchame. a todo esto, Chicago Porque había... de Comodoro tenés como 1000 kilómetros más para abajo. No hay manera. No. A todo esto, Chicago había conseguido un viaje, Charter. un viaje en charter. Aéreo. Sí. Pero el viaje salía el jueves y volvían el martes. Cuando hicieron números, lo que les salía la concentración en Río Gallegos. Pero ¿cómo el mar juegue y el martes? Pará, el año 90. No, está bien, pero una No, locura. el viaje no es que volvía el Sí, volví el martes, te está No, diciendo. volví el avión el martes. El pasaje era jueves salían Ida para Río Gallegos y y martes el volvían. martes volvían. Chicago pasaba de fase porque había ganado 3-0 en Mataderos. ¿Y cuándo jugaba? Y jugaba la semana siguiente. No. Entonces deciden ir por un avión de línea, llaman a los muchachos, le dicen: muchachos, tienen esta cantidad de pasajes. Y los muchachos de la noche a la mañana tenían que juntar, y juntaron unos 20, 25 pibes, 25 muchachos, que para muchos fue la primera vez que viajaban en avión. El Cabezón Felipe, Aleluya, el Monito. Todo de la barra.
Sí. Los muchachos que muchachos. miran el partido de Muchachos, espalda. entonces, Aleluya, es el gordo. tremendo, Aleluya es un apodo extraordinario. Cabezón, un beso al cielo también. Estás nombrando mucho eso al cielo. Pará, Sí, Julito, sí, por Dios. Y yo soy viejo. No soy viejo, pará, tenés 10 años más que nosotros, no. El gordo Toto, Darío. Y cuando llegan allá, lo único que le dijeron a los directivos fue: nosotros les damos los pasajes, pero allá No. se cobren la estadía a ustedes. La plata se le terminó al primer día que llegaron. Y me imagino. ¿Qué te parece? Entonces dijeron: ¿qué podemos hacer? ¿Quién es el intendente? ¿De dónde es el intendente? Es peronista. Chicago peronista, intendente peronista. Vamos a verlo, delegación, se arma una delegación. Van a ver al intendente. 25. ¿Eh? 25 tipos. Sí, pero fueron. Sí, los capos. El cabezón fue. Aleluya, Julio Palacio, fue. Cabezón Aleluya fue. Filippi, los muchachos, ¿viste? Armaron un grupito y fueron. El intendente era un tal Néstor Kirchner. No. Tremendo. Para que me pongo a llorar ahí. El intendente a Néstor Kirchner, se ponen a hablar, que esto, que lo otro, ustedes son bravos, que esto, que lo otro. Pórtense bien. Por ahí hay una imagen del gimnasio donde lo mandó. Entonces, Fíjate, Néstor- Juanse, fíjate la imagen del gimnasio que Néstor mandó. dice, el gimnasio Rocha, un gimnasio para delegaciones deportivas recién inaugurado, que Néstor dice: bueno, muchachos, pórtense bien, y nos manda ahí. Yo llego ese sábado al mediodía, los muchachos, voy y pago un hotel, que le pusimos el Gran Chaparral. Cuando termino de pagar, Es lo que era el Gran Chaparral, ¿no? termino de pagar, y la mujer me dice: hay otra gente de Chicago. Y cuando salen los muchachos, que venía un micro a buscarlos Claro. para llevarlo al lugar. Pasamos un lugar fantástico en ese gimnasio Rocha, nos venían a buscar para comer a mediodía. Lo de Néstor fue... Pará, después te iba a preguntar. Sublime. ¿Siguió? ¿Es el único contacto con Néstor o de la estadía volvió Néstor? No, con Néstor no se volvió a hablar, pero estaba Dejó todo. todo armado. Tampoco era Néstor. Néstor era. No era Néstor, era un Néstor más. Era un intendente más, Sí. peronista. Pero era Néstor. Era Néstor. Y el tema fue el día del partido. El día del partido amanece con una aguanieve, lluvia, frío, mucho frío. Hoy la cancha es de césped artificial, pero en aquel momento la cancha era de pedregullo y había agua acumulada. ¿Te hundías? No podías jugar, no se podía suspender el partido. Claro, ¿cuándo lo jugás? No, se tenía que jugar sí o sí. Y muchos de nosotros fuimos a ayudar a sacar el agua. Con secador, con latita de tomate, con un balde sacando agua, una cosa infernal. Se jugó el partido. Y acá viene... llegamos un momento de ir al estadio, a la cancha. Una vista de la platea, tenía la vista al Golfo San Jorge, que era Claro, impresionante. claro. Entramos y vemos un grupo de hinchas en la tribunita, con dos banderas en el alambrado, cantando canciones de mataderos, pero fuera de tono, no eran de Chicago. Entonces, la maldad del hincha de Buenos acá, Aires. de Buenos Aires, como que estando atento a esto, lo que pasa con esto, que esto, con lo otro, eran colimba del regimiento de ahí, toda gente del Gran Buenos Aires, que enojados o peleados con los chatos, como lo llamaban esos lugareños, fueron a entrar a Chicago. Una fiesta hicieron. Termina el primer tiempo. La gente de Van Cruz, acostumbrada, si lo hago muy loco... No. Si como tranquilo, yo te digo. La gente de Van Cruz, acostumbrada A la al fútbol de tranquilidad, ahí, claro. da la vuelta como para ver el partido, el ataque de su equipo, Segundo tiempo. buscando que el de Chicago fuera a hacer lo mismo. Pero vuelvo a decir, la maldad de los equipos de acá, me vienen a copar la tribuna. No, se armó. El malentendido. Los gordos, los más gordos, Toto, Ángel, Pigua, Cabezón, Aleluya, armaron una línea infranqueable. El Peti Maurín me decía, era una columna
en una columna lo que se paraba. Y se produce un diálogo irrepetible que jamás lo vas a escuchar. A ver. El comisario viene y le dice a José Cirilo, que era el presidente de Chicago: la seguridad de su gente está garantizada. José lo mira y le dice: yo no tengo miedo por los míos, mi preocupación es por los suyos. Claro. Se juega el partido, Pipo Ferreiro puteando a los jugadores porque no se querían meter en los charcos de agua, lo gana Chicago. El partido más austral de un equipo directamente afiliado en AFA, ¿no? Sí, terrible. Y bueno, los Colimba después yendo a saludar a los jugadores. Momento de volver. ¿60 horas de vuelta? No. Ya me habían incorporado. Ningún lío más de hinchada, nada. No. Fue un malentendido. Partido el domingo, había que volver el martes. El martes de la mañana vamos al aeropuerto, esperando ellos, los muchachos, esperando un vuelo comercial, porque habían ido a un vuelo de ADE. ¿Dónde estamos ahí? ¿Cuál sos? Y yo soy el que lo están agotando. Eso. Y hay tres que están acogotando ahí. El de abajo, Claro. Allá pegado a la izquierda, digamos. Ah, ok. El de abajo. Y que lo están abrazando, digamos. Sí. Eso es el aeropuerto de Río Gallegos. Y Qué lindas caras, ¿eh? ¿Cuál es ese? ¿Cómo se llama? Aleluya. Aleluya. Y el de pelo largo debe ser. ¿dónde está el cabezón? Y no, Yo quiero ver Aleluya, no. Andá a saber por qué le decían Aleluya. Está escondido, está. Y claro. ¿Por qué Aleluya. Aleluya? Ahora en otra foto después te lo voy a No quiere mostrar. salir Aleluya. El asunto es que llega un avión, un Hércules, que ahí también tenés la foto de un Hércules. No, Lo vi recién. Jodeme que Ponele, te a moleste ver, en un Juan. Hércules. Un Hércules de la Fuerza Aérea. Vos veías y tenías todo resabio todavía de la guerra de Malvinas que había pasado poco tiempo antes. Claro. 82. Y los muchachos hacían los tontos, ¿no? Entonces estaban esperando un avión de ADE, un avión con azafato, un avión... Claro. Comercial. Y de repente se escucha la delegación de Nueva Chicago. Y bueno, había que ir. Ahí está, mira, Chicho. Mira. Llegamos a... ¿Se mueve eso? Y es muy grandote, no creo. No escuchás al de al lado. Ah, el ruido. Ahí tenemos un par de fotos también adentro del... Entramos, se entra por atrás. Claro. Solamente por atrás. Por atrás. Entonces veníamos entrando, que esto, que lo otro, fuimos los primeros en subir, porque éramos la delegación de Por Nueva la Chicago. duda, subamos, después vemos. Éramos la delegación de Nueva Chicago, lo que no sabían que eran hinchas, ¿no? Claro. Ellos lo habían convencido que era plantel. Ahí está, el de abajo ese cabezón de Aleluya. Mirá. Aleluya. La llegó Julio Palacio y yo al costadito. ¿Qué año tiene? Está. Todo de buen. Y te dijo, 90, mayo del 90, 6 de mayo del 90. 25 años. No, 35. No. 35, perdón. 36. Ojalá 25. 35. Y cuando estábamos ahí, se escucha: en caso de accidente, no vuelvan a buscar sus pertenencias. El comisario. El comisario de bordo. Yo no subo. Y, pero ¿cómo Ya estamos. volvés? 60 horas de vuelta, por Bueno, los muchachos puteando a lo loco, ¿sí? Yo estaba feliz. En 4 horas estaba en Palomar. Claro, después de 60 Pero horas. claro, después de eso, Dios Brillante. ¿Y bendito. qué te acordás? ¿Que lo era ruido, pero no se movió nada de eso? No. Pues sos más duro, más Es muy grande. grande, Dani. No, pero estábamos ¿Cómo vas sentado? ¿Cómo es eso? Contame. no En tenés el asiento. piso. En el piso. ¿Y no vas atado nada? No, nosotros que fuimos los primeros que entramos, Sí. vos tenías, no asientos, pero tenías una varilla a lo largo, Sí. ¿sí? Otra varilla allá a lo largo y una correa, viste, como las cortinas plásticas. ¿Para? Te podías sentar ahí. Claro. Y había gente que iba parada como si fuera el 60 a las bondi. 5 de la tarde. Iba agarrada, mirá. Eh, Brillante. 4 horas Buenos Aires. 4 en Buenos Aires. Una maravilla. Qué historia esa, ¿eh? Sí. Qué historia. Yo quiero hacer un poquito de maldad, ¿puedo? Y bueno. Y si vos tenés ganas de hoy, el almirante, confeso. No. Si no sabe que. ¿Cómo no vas Yo a le ver? quiero tirar algunos apellidos de amigos, colegas y que me diga un ping-pong. Lo primero que le sale. ¿Puedo empezar? Que me ayude porque por ahí no me Corre por acuerdo tu de un cuenta, apellido. firma atención abajo, Pendy. En orden de aparición de mi memoria, Julio Axel. Julio Axel fue el que empezó a abrir el camino, un gran profesional. Una cosita chiquita.
que encontró en Chicago el camino para su real pasión, que es San Lorenzo. Ajá. ¿Quién estaba con Julio Axel? Edgardo de Vita. Losaurio. Jorge Losaurio. Gran amigo. Gran Jorge amigo. Losaurio, No, sí, pues, como el tuyo. no soy objetivo, Jorge es alguien que quiero mucho. Un tipo que conoce este mundo, que conoce el mundo comercial. Estuve a punto de laburar con Jorge. Sí. Independiente. ¿Qué edad tiene Sí, Jorge sí. ya? Ay, Jorge debe andar en 70. Falleció el sobrino. Sí, sí. ¿En serio? Una pena, sí. Sí, sí. Muy joven. Yo lo quiero mucho a Jorge Losaurio. Sí. Edgardo de Vita. Un relator que te hacía reír. A la mañana arrancaba con sus ejercicios vocales. En los hoteles lo querían matar. Oscar Vini. Salerno era. Daniel Vini. Daniel Vini. Bueno, yo me confundo. Está viejo, Bené. Y sí. El viejo, un prócer. Un prócer, más allá del periodismo, que también es alguien de los que... Yo soy uno de los burros, Sí. de los burros en cuanto a la producción comercial. No sé vender puedo venderte una publicidad, después me da vergüenza ir a cobrártela. Entonces yo soy un desastre, yo nunca pude vivir del periodismo. Ajá. Tuve la suerte que en el momento que empecé a laburar como periodista, tenía un laburo que me permitía vivir. Claro. Si no, me hubiese cagado de hambre. Claro. Y Carlito era un tipo que también tenía una gran capacidad de producción comercial y fue un tipo que le dedicó muchas horas al club como dirigente. Vengo en este tiempo. Bueno, me falta uno, el que fue candidato a presidente, que no me sale el nombre ahora. También, que hacía la campaña de bigote. Pampillón. Pampillón. ¿Oscar era? ¿Oscar Pampillón? No me acuerdo. Carlos Pampillón. Carlos Pampillón. ¿Puedo pasar? Ya está, ya te digo todo. No, yo por eso le pregunto. Paso. Es una de las ¿cómo es? personas, Pasapalabra. es una de las personas Pasapalabra. que más odio en Chicago. Y no pasó, lo digo. No paso No, está bien. No le ganó. Por Te eso, gusta por el eso. quilombo. No, Lo pero- dejaste para el final a propósito. No, porque Sos tengo malo, dos más. A ver. El muchacho doble apellido Cascamarini. Es un buen periodista que quizás si hay algo que yo no comparto, es que en la forma de hacer periodismo es más desde el ámbito de encontrar un contrincante de su posición, de su verdad, de su manera de hacer las cosas. Es un tipo que hoy por hoy es un referente que va a todas las canchas, salvo en este momento que No hay lo un dejan caso, entrar, ¿no? que hay un caso puntual entre la jefa de prensa de la institución y él. Es como cuando estábamos con Jorge Losaurio nosotros. Chicago jugaba a las 5 de la mañana en Catamarca y a las 5 de la mañana estábamos Jorge Losaurio, yo y el relator para hacer a Chicago. Bueno, Casca hoy por hoy también es ese tipo que está en todos lados. El último, Francisco Iglesias. Compañero, Francisco, un tipo que también le pone mucha pasión a esto. Te das cuenta que te nombré unos déjame cuantos, tirar ¿eh? uno a mí. ¿Quién? Para mí es una institución. ¿Quién? Juan Pablo Plano. Bueno, pero estaba hablando de relatores, de esa- hombres ¿Qué tiene que ver? Plano Chicago. Pero Me ya vas a lo contar, sé. nombrás a Plano. Es amigo. Juan Pablo Plano, contame. Es amigo, Juanpi. Mirá. Es amigo y cada vez que Claro. Bueno, compartimos un lugarcito ahí en la platea o algo por el estilo, es un gusto verlos. Es Bueno. más, Juan Pablo Plano es un hermano. nuestro. hay una entrevista, 2008-2009, Chicago hace pretemporada en Montehermoso, ¿sí? Yo ya venía peleado con el conductor de Mundo Ascenso. ya venías cascoteado. Sí, ya habíamos varios años antes. Entonces me llama Juanpi y me dice: Julio, ¿te puedo sacar de Montehermoso? Sí, Juanpi, no hay ningún problema. Entonces me habla Juanpi, me hace una pregunta y yo lo voy contestando, cómo había sido la pretemporada, el partido amistoso, que esto, que lo Nada otro. me acuerdo de esto. Y escucho, sí, Julio Cordada, soy Daniel Bareto, que esto, que lo otro, y me pregunta algo. Cric, 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 Uy, te cric. metió no, no, silencio. no me acuerdo, Te no metió me silencio. Y se cortó, dice. Entonces Juanpi dice: Julio, ¿estás ahí? Sí, Juanpi. Mirá, yo- Y Daniel dice: este es el jefe. No, dice, todavía sí que lo acabo conmigo. ¿Te dije yo al aire? Escuchá, yo tengo. Yo no me acuerdo nada. Tengo, Qué mal, tengo dos, porque hay algo que siempre dice Juan Pablo, que el hincha de Chicago es hincha de Mataderos también, ¿no? Que el Sí. barrio es como. Hasta incluso
quizás, no digo más importante que el club, pero es como que es de hecho la canción es Matadero, Matadero, digo. ¿Sos hincha de Mataderos? ¿Es tu lugar en el mundo? Yo nací en Mataderos. Ya acá, listo, me Nací dijiste en todo. Mataderos y me voy a morir. Creo que se entiende, desde cuándo surge Mataderos. 14 de abril de 1889 se coloca la piedra fundamental. Sí. En 1901 empieza a funcionar el matadero. En ese momento es cuando dicen que los nuevos mataderos no tienen nada que envidiar a los mataderos de Chicago en Estados Unidos, y surge todo lo relacionado a Nuevo Chicago. Después pasa a ser Nueva, pero era el Nuevo Chicago. ¿Nuevo Chicago era? Era el Nuevo Chicago porque lo hacían por la localidad. Y entonces apareció el Club Nuevo Chicago, hasta que después se van como de la mano. De 1901, que empieza a ser más trascendente el barrio de Mataderos, Chicago en 1911. Entonces el crecimiento es... Está relacionado. Escucha, y esta necesito que me respondas, pero que no tiene explicación. No quiero que me la expliques. Yo te voy a hacer una pregunta y vos me tenés que responder sin dudar. Sí, no, claro. Sin no. dudar. No la tenés que ni pensar. Es lo que te sale. Después, las nuevas generaciones, lo más veterano. No importa. ¿Quién es el clásico de Nueva Chicago? Al Boys. Apá. Y sí. Está bien, bueno, pero y sí Para que mí no. es Chicago. Ahora, ¿puedo ampliar? Sí. Sí. Puedo ampliar. Para mi generación es Al Boys. Los pibes de 40 y para abajo, a 30 y pico para abajo, Sí. es Almirante. ¿Por qué? Porque una gran masa de hinchas de Chicago Bien, vive en Matanza. en La Matanza. Matanza. Y se cruzan permanentemente con Almirante. Y entonces, y para muchos jugadores, vos le preguntás a Gomito, Mingo Jesús, ¿a quién odian más? Y lo odian más a Almirante. ¿Sí? Porque son de Tablada, porque son de esos lugares. Vecino mío, Jesús, tiene un escudo grande en Chicago y lo redondea. Enmascarado, Esto es algo que también hablo con Está Cacha. entrado en kilos, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué querrá decir el enmascarado con Julito? Le digo, Y no sé si se va a poner máscara. Yo quiero que llegamos nosotros. Llegamos, tenemos- Yo llego a preguntarle una porque yo estoy. Es algo, Sí, ¿cómo es algo no que hablo llega? con Cacha Gambino. Cacha Gambino también es alguien. Sí, Cancha un amigazo, de Morón. Gran amigo Cacha. Sí. Y bueno, nosotros creo que somos que los demás nos tienen de clásico. ¿Vos Porque querés eso? Para Morón es clásico Chicago. Y con Almirante, no sé. Bueno, para la generación anterior a la mía, el clásico es Deportivo Morón. Ah, sí. Para mí es Chicago. Ah, sí, en Chicago para En vos. segunda instancia viene Morón. ¿Mejor para mí. carne en Casanova o en Mataderos? Ay, bueno. Se ríe. Escúchame, pará. No hay Matadero en Está Casanova. enmascarado, te quiero preguntar. No, cortito, contame la del toro embalsamado cuando entraron a la cancha. En cancha de ferro. Era una vaca. Una vaca. Una vaca, los muchachos juntan la plata, recaudan, compran esa vaca embalsamada, con la cercanía del matadero consiguen los cuernos, y la vaca el toro, transformado el toro, ¿Está en el libro? el toro, ¿Te acordás con qué canción entraron todos? como es Qué bueno. el toro estaba en Mataderos, estaba en Sí. la año 78, mundial, Claro. todo estaba relacionado con el mundial. Entonces, para hacer algo trascendente, Chicago tiene que hacer, para trascender tiene que hacer algo que Diferente. fuera algo diferente. Entonces se le ocurrió a alguno de los muchachos ponerle una plataforma con rulemanes. Nah. De ahí a ir de visitante un solo paso, y fue en cancha de ferro con una locura, que los controles no lo dejaban entrar y terminó entrando el toro, y que queda medio inclinado sobre una de las tribunas. Alguien que te puede nombrar eso del toro es Gravia, Gustavo Gravia, porque Sí. Gustavo estaba en la tribuna de enfrente De de Ferro. ferro, y quedó obnubilado, y cuenta él en un momento que le dice al papá: quédate tranquilo, sigo siendo pero quedó maravillado con esa de toro. Que lo sepa el mundo entero. Lo mejor que hizo mi vieja fue pararme en Mataderos. Y la vuelta, que fue por Alberdi,
En un momento la policía corta las calles y todo en cana, hasta el toro también. Enmascarado, lo tiene acá, a Julito Cordala. Le pido por favor, viene la antena, viene